A ver, te presento. Bueno, buen día, Eliezer. Te presento con los alumnos de la materia de matemáticas de la LID. Y pues bueno, a los chicos les voy a presentar al maestro Eliezer. Y bueno, Eliezer Flores Garza es el maestro de Ciencias Biológicas por la UNAM y licenciado en Biotecnología Genómica por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es investigador asociado en el Laboratorio de Biología de Sistemas del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, en donde desarrolla y analiza modelos matemáticos que estudian enfermedades complejas. Su trabajo ha sido publicado en revistas internacionales y ha sido expuesto en congresos nacionales e internacionales. Su objetivo profesional es encontrar las reglas y mecanismos de control fundamentales que rigen fenómenos biológicos y así contribuir al desarrollo de una medicina más accesible. Bueno, pues te agradezco una vez más, Eliezer. Ahorita la doctora no se pudo presentar, pero te manda a agradecer también. Y pues listo, los micrófonos son tuyos. Sale. Muchas gracias por la presentación, Emiliano. Buenos días a todos. Pues soy Eliezer y les voy a hablar un poco de la biología de sistemas y de otras cosillas. Entonces, ¿puedo compartir la pantalla? Sí. Listo, ya está. Va. Entonces, ¿ya pueden ver mis diapos? Así es, ya se empieza a desplegar. Ok, un segundo. Ya. Bueno, entonces el título de mi plática es Biología y sistemas hacia un entendimiento integral de fenómenos complejos. Entonces, aquí hay dos palabras en las que nos vamos a clavar, que son entendimiento integral y fenómenos complejos. Yo asumo que como están llevando una materia con Mariana Esther y como ya vieron otros seminarios como imagino que ya están familiarizados con la biología de sistemas, la biología matemática y los fenómenos complejos, ¿verdad? Si alguien puede responder voy a estar haciendo preguntas, si alguien puede decir sí o no, sería chido. Pues hemos visto sistemas dinámicos. Sistemas dinámicos, ¿cómo que han visto? El Logistic Map Ok. ¿Han visto? y Ajá. vimos un lenguaje de programación para simular sistemas. Ok. Digo, fenómenos complejos. Digo, sistemas complejos. Ajá. ¿Y en qué era? En una plática. Una O sea, plática. no aprendimos a utilizarlo, pero pues en una de las pláticas venía Ya. el expositor utilizó ese programa, ese lenguaje para el sistema. Ok. Gracias, David. Bueno, entonces, esta plática va a ser pues relajada, o sea, es tranqui, pero el chiste es que se vayan con, digamos, una noción bastante específica de los alcances y qué es la biología de sistemas. Entonces, empezando, eh, ¿qué es un fenómeno complejo? Pues, según Google, es un sistema complejo, es un sistema compuesto de partes interrelacionadas que como conjunto exhiben propiedades y comportamientos no evidentes a partir de la suma de individual de sus partes. Entonces, básicamente, ese es un sistema complejo. Es aquel que la suma de sus partes no es igual a su comportamiento exhibido. Entonces, creo que esa es una definición muy clara de sistema complejo. Y ejemplos, por ejemplo, esta imagen que ven aquí es un interactoma, que es el conjunto de interacciones proteicas dentro de una célula. Entonces, si ustedes se pusieran a analizar cada interacción entre cada proteína, quizás una fosforiliza a otra, una
corte a otra a la mitad, etcétera. Entonces ustedes pueden estar viendo parte por parte cómo una enzima interactúa con otra, etcétera. Sin embargo, la suma de todas esas partes no explica en sí la función de la célula, ¿entiende? Entonces, uno no puede explicar la función de todo o sea, el comportamiento emergente, que es el funcionamiento de una célula, a partir de nada más estar viendo individualmente cómo interactúa una enzima con otra. Entonces, ese sería un sistema complejo. Otro sistema complejo podría ser, pues una cadena trópica de interacción de especies en un ecosistema. De igual forma, no sé, una rana comiéndose un grillo y un ave cazando un gusano, etcétera. Si aisladamente analizamos estos comportamientos, no podemos explicar en sí la dinámica de un ecosistema, que es compleja, ¿no? O sea, por eso muchas veces, por ejemplo, no sé, cuando ocurren algunas extinciones de especies o desplazamientos de especies, luego el ecosistema puede pues irse a la fregada, ¿no? O sea, se puede así de que desencadenar más extinciones en cadena y cosas así, cambiar drásticamente. Y pues es por lo mismo, ¿no? De que hay un equilibrio complejo, que pues quizás no se dimensiona desde individualmente mover sus partes, ¿no? Entonces, este tipo de sistemas complejos que están muy presentes en la biología, en todas las áreas, o sea, primero les mostré como algo de biología molecular y ahorita de ecología, son los que pretende abordar la biología de sistemas. Entonces, obviamente la biología de sistemas no es como la primera disciplina en que se le ocurriera todo esto. Ya desde hace muchos años, cuando empezó a darse el auge de la biología molecular, pues los biólogos trataron de, digamos, entender fenómenos, principalmente fenómenos moleculares y principalmente relacionados al genoma. Entonces, imagino que ya han escuchado ustedes del proyecto Genoma Humano que hicieron, pues fue un esfuerzo colectivo mundial en el que se secuenció el genoma humano. Entonces, esto se hizo creo que como en los 80s o algo así, ya ni me acuerdo bien. Y bueno, el chiste era que pues la gente prometía que una vez que, o sea, partían desde el supuesto de que como los genes son digamos, el centro de control de la célula, los que tienen toda la información. Una vez que conocían las secuencias de todos los genes de una célula de un humano, iban a poder como tener así de que resultados impresionantes, ¿no? De que casi, o sea, no sé si han visto investigación de eso, pero casi creían que iban a curar todas las enfermedades y así, o sea, por el hecho de secuenciar el genoma. ¿Y qué pasó? Pues nada, o sea, sí secuenciaron el genoma, pero pues estamos así de que las enfermedades incurables siguen siendo incurables, etcétera. Los misterios siguen siendo los mismos. Entonces, pues aquí es donde uno se pregunta qué es lo que, digamos que qué es lo que está faltando, ¿no? O sea, ahora ya tenemos los datos, ahora secuenciar, les digo, esa vez les tomó años secuenciar el genoma y ahorita con las nuevas técnicas de secuenciación masiva pueden secuenciar en un día un genoma. Entonces, los datos ahí están, hay muchos datos, pero los resultados pues serán suficientes para la cantidad de datos. Yo creo que no. Entonces, ya dijimos que un fenómeno complejo no es igual a la suma de sus partes, ¿verdad? Su comportamiento no es igual a la suma de sus partes. Entonces, tradicionalmente, no sé qué tan estoy consciente de que ustedes son estudiantes de primer año, entonces no sé qué tan empapados están todavía con el enfoque tradicional de la biología, que es aquel que normalmente analiza parte por parte a un fenómeno, por ejemplo, no sé,
cuando usted, por ejemplo, en el cáncer, que hay por ahí, el cáncer es la enfermedad caracterizada por el crecimiento descontrolado de las células, ¿no? Entonces, pues lo primero que se pusieron a investigar, por ejemplo, es, pues, ¿quién es responsable del crecimiento? No, pues las ciclinas, ¿no? Las ciclinas son proteínas encargadas de el ciclo celular. Ciclo celular, pues, es el proceso en que la célula se duplica. Entonces, pues, se pusieron a estudiar a las ciclinas, ciclina por ciclina, a ver cuál era la culpable, ¿no? Pues es esta, es la otra, y así con muchos procedimientos se han puesto a estudiar parte por parte las proteínas de las cascadas de señalización, etcétera. Y pues nomás no han dado, ¿no? Nomás no han dado con ciertas enfermedades complejas como el cáncer o como la diabetes, etcétera. No han podido dar como con un tratamiento eficiente. Y bueno, en parte es porque se parte de ese supuesto de que uno puede encontrarse, comúnmente le conocen como la teoría de la bala mágica, no sé si la han escuchado, como si una sola bala, o sea, un blanco, podría curar algo complejo, ¿no? Entonces, ese es el enfoque tradicional y es reduccionista. Es reduccionista porque reduce un fenómeno complejo a una parte. Entonces, hay gente que podría decir que, pues, que no es casualidad, que el fenómeno de que la ciencia se rija así, y pues no lo es. O sea, esto nada más es como aparte para que ustedes también tengan para que sean un poco más conscientes también de por qué la ciencia se maneja así, pues no es casualidad. O sea, actualmente la economía está organizada de una manera y pues la ciencia, pues los investigadores dependen de los fondos que les den, etcétera. Entonces, por muchos años y actualmente todavía, digamos que se ha priorizado una forma de hacer ciencia como de corte más como productivo, de producir, o sea, de estar produciendo artículos y así para tener algo como tangible y cuantificable y así te puedan dar fondos y así, ¿saben? Como si fuera pues una empresa o algo así, ¿no? Como si fuéramos así como obreros de una empresa así como más tradicional que produce algo. Entonces, en parte esa es una de las razones por las cuales la biología es así de reduccionista, ¿no? Porque se incentiva mucho la producción en masa, como en otros sectores productivos de la sociedad, y pues eso es debido al sistema actual en cómo la economía está organizada, ¿no? Nada más para que lo tengan ahí. O sea, esto no tiene nada que ver con la biología y sistemas, pero también es bueno que ustedes sean conscientes, ¿no? Porque es parte importante de la formación científica, del aspecto social. Y bueno, hay un artículo muy bonito que les recomiendo si les llega a interesar la biología y sistemas. Sé que pues, apenas están descubriendo las disciplinas hacia donde puede llegar su carrera. Pero si ahorita, después de esta plática o de esta materia que van a llevar, les interesa, les recomiendo mucho leer este artículo que se titula no sé si ya lo leyeron antes que nada, ¿no? Ah, bueno, es que es un clásico que los ponemos a leer. El título es ¿Puede un biólogo reparar un radio? O lo que aprendí estudiando la apoptosis. Entonces, esto no es un artículo científico, es así como una historia de esta persona, de Yuri Lasevnik, y en ella él cuenta cómo es que bueno, él o ella, no sé si sea un él o ella, se sintió frustrado al estudiar la apoptosis porque cuenta que trataba que veía que en el área todo el mundo había estado como que proponiendo, no sé, esta es la molécula ya definitiva, esta es la otra, y que cada mes salía una molécula definitiva y que como que nadie se ponía de acuerdo y que cada quien hacía sus dibujos como quería y así, o sea, que había un montonal de cosas de la apoptosis y que él se sentía frustrado porque ya no sabía ni qué investigar porque pensaba que ya se había investigado todo, pero al mismo tiempo él observaba que había todavía muchísimas preguntas sin responder. Entonces él llegaba a una conclusión de que, bueno, entonces, ¿qué onda con esto de que tenemos muchas publicaciones de muchas cosas,
pero tenemos las mismas preguntas sin resolver. Entonces, él empieza a comparar a la biología con la ingeniería y él hace la analogía de un radio y dice, bueno, ¿qué pasaría si la célula, digamos que un biólogo tratara de arreglar una célula, arreglar un radio como arregla una célula? Y dice, bueno, lo que el biólogo hace es que tiene la célula enfrente y que se fija en una parte, que la célula está descompuesta, digamos, y que se fija en una parte y la quita y dice, ah, bueno, la quité y la célula empezó a funcionar o lo que sea, entonces voy a nombrar a esta parte la proteína súper importante. Y luego meses después llega otro biólogo y le mueve otra parte a la célula y otra vez funciona o deja de funcionar y dice, no, esta es la célula, la proteína definitivamente más importante. Y llega otro y así. Entonces él dice que pues lo que haría, por ejemplo, o sea, él habla de que así un biólogo arreglaría una radio y él dice que un ingeniero lo que haría es simplemente ver el tablero, digamos, de los circuitos y sabría qué parte es la que falla y sabría qué parte cómo interactúa con lo demás porque ya tiene como que un tablero de circuitos organizado, ¿no? Entonces él es lo que más, por ahí más o menos va su hipótesis de que pone aquí esta figura en el artículo que dice que esta es la forma en que actualmente, voy a poner aquí una pluma, quizás dibujitos de este estilo ya los hayan encontrado en artículos o libros de biología y este tipo de representaciones gráficas son las que tienen los ingenieros. Entonces podemos ver mucha diferencia en cuanto a la utilidad, por ejemplo, de las representaciones gráficas en una disciplina y otra. No estoy diciendo que podamos llegar así como que a eso, porque no es lo mismo, evidentemente, una célula y una radio, pero sí podríamos hacer mucho, por ejemplo, para empezar, por unificar la forma en que representamos gráficamente algo, ¿no? ¿Están de acuerdo que no hay como una, o sea, sí hay buenas prácticas y todo, pero si tú lees distintos libros de biología van a hacer los dibujos que ellos quieran? Entonces, definitivamente, yo creo que lo que este autor propone de que tratar de, digamos, aplicar un enfoque más ingenieril a la biología, yo creo que sí sería muy útil, porque pues los ingenieros tienen muchos años estableciendo como que marcos teóricos así, que podríamos nosotros utilizar, ¿no? Y bueno, como les digo, el fin último de este autor en este artículo es decir eso, como que bueno, estaría chido que nos organizáramos todos los biólogos y pusiéramos orden, ¿no? O sea, adoptáramos un lenguaje común para representaciones gráficas, viéramos a los fenómenos complejos como, no como la suma de sus partes, sino como algo complejo que no se puede explicar con sus partes individualmente, etcétera. Y pues ahí con un poco de comedia, entonces pues les digo, les recomiendo este artículo. Y bueno, ya entrando a la biología y sistemas. Perdón. Bueno, esta disciplina está basada en el entendimiento de que un todo es más grande que la suma de sus partes, lo que ya les he estado repitiendo como 80,000 veces, ¿no? Entonces, básicamente esa es la primicia, ¿no? O sea, como que el core de la biología y sistemas. Y bueno, es un esfuerzo colaborativo. Como ya se habrán dado cuenta, requiere, como ya mencionó el compañero David, por ejemplo, que requería por ahí programación. Ya vieron también que requiere matemáticas. Les acabo de hablar de ingenieros. Entonces, la biología de sistemas es un esfuerzo colaborativo entre biólogos, computólogos, ingenieros, físicos, matemáticos y bioinformáticos. Por ejemplo, yo de formación soy biotecnólogo, pero bueno, pues a mí me echarían en esta bolsita, ¿no? Biólogo. Ustedes también son biomédicos, pero pues estarían en esta bolsita, ¿no? Porque pues al final su fuerte es el entendimiento profundo de la biología, ¿no? Entonces, yo vine desde aquí, pero en mi maestría pues aprendí a utilizar herramientas computacionales y aprendí a hacer modelos matemáticos y a analizar
datos biológicos. Entonces, pues así es la biología de sistemas. También pasa, por ejemplo, al revés. En mi grupo de trabajo también hay, no sé, han venido matemáticos de licenciatura de matemáticas de ciencias y pues les toca a ellos aprender biología, ¿no? Y así. Entonces, en parte, pues sí, está chido. Bueno, a mí desde antes de que me interesara la biología de sistemas, me interesaban mucho los grupos de trabajo interdisciplinarios, porque, pues no sé, siento que, o sea, un fenómeno, aunque sea estudiado por la biología, no deja de regirse, por ejemplo, por las leyes físicas y no deja de poder ser interpretado por un lenguaje matemático, etcétera. Entonces, yo siento que sí, que un enfoque así colaborativo, interdisciplinario es súper productivo para la ciencia. Y bueno, ¿qué es lo que hace? Predice cómo los sistemas cambian en el tiempo bajo ciertas condiciones. Entonces, esto es la mayoría de los resultados grandes que va a sacar, que ha sacado la biología de sistemas, es hacer predicciones, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco más a detalle como qué tipo de predicciones, qué tipo de condiciones y cómo lo hace. Lo vamos a ver con más adelante con un caso de estudio específico que es un trabajo que acabo de publicar yo. Antes de entrar a eso, me gustaría que sigamos hablando un poco de generalidades de la disciplina. Y bueno, ¿qué cosas propone para lograr lo anterior? Primero que nada, propone un lenguaje común. Entonces, el lenguaje común que propone se llama Systems Biology Markup Language. No sé si lo han escuchado este. No. Bueno, digamos que es una serie de convenciones que han tratado de empujar biólogos para hacer nuestros diagramas de biología lo más parecido a un diagrama de ingeniería. Entonces, este diagramita que ven aquí, yo lo hice y es una parte de la progresión inmunopatológica de la tuberculosis. Entonces, sí, ahorita vamos a entrar a detalle en este, pero nada más para que vean, pues ya es distinto al clásico de biología que era como que así, ¿no? Ahora vemos este tipo de símbolos que los vemos acá también, que son capacitores, y vemos estos que son switches, vemos entradas arriba y abajo, etcétera. Entonces vemos flechas con puntas chatas y flechas con puntas picudas y demás. Entonces, este tipo de, digamos, de símbolos que les digo que los ingenieros tienen muchos años desarrollando, pues son los que estamos tratando de adoptar en la biología de sistemas con el fin de que alguien que no le sabe la tuberculosis, pero que sí sabe biología de sistemas, en un momento pueda llegar y ver, así como un ingeniero que no necesariamente sepa de radio, pueda ver el tablero y decir, ah, mira, esto es esto y esto es lo otro. Nosotros, los biólogos de sistema, quisiéramos llegar a algo así, ¿no? Con el fin de integrar la información lo más posible. Entonces, ¿qué propone además? Un entendimiento sistémico. Sistémico quiere decir, pues, como integral, holístico, o sea, de un todo. Entonces, de nuevo, lo que les decía, si ustedes tienen, por ejemplo, esta es una red de interacciones de proteínas. Si uno se pone a ver nada más una partecita, pues no va a poder entender el fenómeno así uno lo analizara todas las partes a la vez. Entonces quizás desde ahorita ustedes empiezan a preguntar, pero pues es que a mí en metodología científica me enseñaron que debería de analizar una variable a la vez, porque si analizo dos no voy a poder saber la variación a qué se debió, ¿no? Si cambias dos cosas a la vez, pues no vas a saber tu resultado a qué se debe, ¿no? Y bueno, eso es cierto con un enfoque tradicional, pero imagínense que ustedes tuvieran un super cerebro que pudieran estar analizando todas las moléculas de esta cosa a la vez.
Y bueno, eso nunca va a pasar, pero ustedes sí tienen una supercomputadora. Entonces, eso es lo que vamos, bueno, una computadora normal que es ya, o sea, mucho. Y eso es lo que vamos a usar. Vamos a usar una computadora para que la computadora analice todo a la vez. ¿Y cómo lo va a analizar? Pues a través de modelos matemáticos. Que eso lo vamos a entrar un poco a detalle en las siguientes diapositivas. ¿Qué propone también? Pues sacar el máximo provecho de los datos. Como les decía, hay muchísimos datos publicados. Entonces, no sé si conocen esta página. Es el National Library of Medicine del NIH gringo, del Instituto Nacional de Salud. Entonces, esta es una base de datos donde los gringos publican todo su información, ¿no? O sea, bueno, hay otras, ¿no? Está también el EBML y así, no sé si las han visto de repente cuando leen un paper que dice Data Viability y hay un link, a veces lo redirige aquí, o a veces al EBML si es europeo o así, ¿no? Hay como unos grandes bases de datos, pero creo que están como quiera interconectados. Pero bueno, el chiste es que esta es la base de datos de muchas, donde se guardan muchos datos de publicaciones y así. Entonces lo que yo hice fue buscar la palabra cáncer en su apartado de genes, porque también tiene apartado de proteínas, de RNA, de bla, bla, muchos datos. Entonces lo que encontré fue 66,300 resultados, solamente para una enfermedad y solamente para un tipo de datos. Entonces, quiero que dimensionen la cantidad de datos, o sea, ¿quién va a analizar esos datos? No sé, o sea, es absurdo todos los datos que hay, súper absurdo y se siguen produciendo más cada día, entonces hay que empezar a usarlos. Entonces, lo chido que tiene la biología de sistemas es que, por ejemplo, yo para mi tesis de maestría no hice un solo experimento, usé datos publicados y ya, o sea, datos que tenían ahí publicados hasta 20 años, los reviví, otros no tenían tanto, pero entonces es lo chido que podemos sacar mucho provecho y eso es aún más importante en países en desarrollo como países de Latinoamérica, que no tenemos tantos fondos, pero sí tenemos muchas necesidades. Entonces, pues un enfoque así de como de eficientizar recursos pues es bastante conveniente, ¿no? Entonces, por lo tanto, al sacarle el máximo provecho a los datos, pues estamos economizando recursos, ¿no? Entonces, eh, pues ahí les pongo el Bob Cholo. Pero bueno, esto es este tema serio, o sea, economizar recursos en la medicina, pues es como salva vidas, ¿no? Entonces, está chido. Eh, y bueno, ¿cómo lo logra? ¿Cómo logra lo anterior y lo que pretende? Número uno, a través de modelos matemáticos. Entonces, un modelo matemático, pues es una representación matemática de algo. Ok, la palabra modelo se refiere a que no es lo real. Ok, real. Ay, salió bien feo. Entonces, un modelo nunca va a ser la realidad, porque si fuera la realidad no sería un modelo, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes hacen una estatua o un dibujo o lo que sea, una representación de algo, técnicamente están haciendo un modelo. Entonces, un modelo matemático, digamos que en términos matemáticos, uno describe un fenómeno, ¿ok? ¿Qué va a describir? ¿Qué cosa describe el fenómeno y qué modelo matemático utiliza? Esa es una pregunta sin respuesta. Depende de el fenómeno. Y depende de la pregunta que quieras responder es qué tanto vas a representar. Ahorita igual y queda un poco más claro con mi ejemplo. Y por lo pronto les voy a introducirles algunos modelos matemáticos, algunos tipos de modelos matemáticos que son muy comunes y que no sé, quizás ya hayan visto. Por ejemplo, redes booleanas. Mariana Esther trabaja con redes booleanas, no sé si ya las vieron.
Ya hemos hablado de ellas. Ah, ok. Bueno, sí, quizás no las hayan implementado, pero me imagino que ya por lo menos las han mencionado. Entonces, las redes booleanas, pues como el nombre lo dice, pues se rigen en redes booleanas de que son, ¿cómo se dice? O sea, que nada más hay dos posibilidades, ¿no? On, off, ¿no? Prendido o apagado. Entonces, uno puede modelar, representar una red de interacciones como está aquí por unas reglas, ¿no? Por ejemplo, A', como vemos en el dibujito, la está prendiendo B. Entonces, la regla para que A' esté prendida tiene que haber B. Y así. Entonces, son, digamos que pueden parecer simples, así como que su planteamiento, pero una vez que tienes toda la red armada y pones a analizarla, pues te encuentras con que describe comportamientos complejos. Entonces, como que ese es el chiste, ¿no? De que armas parte por parte, pero en lugar de analizarla de forma individual, le dices a la computadora, bueno, ahora que te doy las reglas, dime qué pasaría en 100 días que estas cosas estuvieran interactuando. Y ya te dice, bueno, terminarían en estas partes que les llaman atractores, que me imagino que por ahí también ya los escucharon, los atractores y así. Entonces, esta es una forma popular de modelar. Otro que es mi preferido, que es lo que yo uso, son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, las ecuaciones diferenciales ordinarias utilizan información de la derivada para dar de cierta forma una información de cómo una variable se comporta en el tiempo. Entonces, básicamente lo que hace es algo parecido a esto, pero la diferencia, entre otras, la gran diferencia entre los modelos booleanos y las ecuaciones diferenciales es que puede darte, digamos, matices. O sea, una red booleana aquí solamente te va a decir si B está prendido o apagado. Y una ecuación diferencial te puede decir si está prendido poquito o si está prendido mucho. ¿Ok? Entonces este gradiente, estos matices que requieren como más precisión, son capaces de ser modelados por unas ecuaciones diferenciales que aquí, como les digo, solamente te podría decir on and off. Entonces, las ecuaciones diferenciales, al igual, como les digo, uno va a escribir ecuaciones de todas las cosas que quiere modelar y le va a decir, bueno, dime en tanto tiempo cuál sería el resultado y ya. Y otros modelos muy populares son los modelos basados en agentes. ¿Los han escuchado? Yo, Entonces, estos son básicamente, o sea, es literal así como si programaras un videojuego. O sea, ustedes tienen un espacio que es el ambiente y dentro de ese ambiente tienen agentes, por eso se llama basados en agentes. Y los agentes pueden interactuar con ciertos agentes y pueden interactuar con el ambiente. Entonces, literalmente en los programas de modelos basados en agentes le dicen, no sé, lo que ustedes quieren es modelar el sistema inmune, entonces el ambiente va a ser, digamos, el tejido de los pulmones, si fuera, por ejemplo, tuberculosis, que es lo que yo trabajo. Yo le diría, bueno, el ambiente, la gradilla sobre la que están, es el tejido el alveolo pulmonar. Entonces, por lo tanto, tiene estas características. Los agentes va a ser un macrófago, un linfocito T y la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Entonces le voy a decir, un macrófago va a matar a tuberculosis y tuberculosis va a matar tanto a los macrófagos como a los linfocitos. Los linfocitos activan a macrófago, etc. Entonces, yo en el programa diseño las reglas tal cual de todos los agentes y le digo, bueno, ahora que sabes las reglas,
inicio, le digo, bueno, al principio va a haber 5 bacterias, 10 macrófagos, 10 linfocitos, o sea, trato de poner, obviamente, esto fundamentado con información empírica de experimentos, y le digo, bueno, ya tienes todo, voy a correr la simulación 100 días, y en 100 días quiero ver qué pasó con el tejido alveolar, y ya vas a ver, ¿no? Pues las bacterias empezaron siendo 5, y ahora son 5 millones. Entonces dices, no, pues valió, ¿no? De hecho, hay un juego de computadora, no sé si alguien lo ha jugado, que es como que eres un dios y pones así como civilizaciones a pelear, no sé si lo topan, ¿no? Así como tipo Age of Empires, pero más nuevo. Bueno, o sea, yo le saco mucho parecido a como programar un juego. Entonces, pero obviamente pues sí tiene su, así, o sea, esto no es nada más, o sea, uno como si usa una interfaz gráfico es como nada más moverle puntitos, pero obviamente todo lo que está detrás del código pues son modelos matemáticos, ¿no? Como todo lo que está detrás de los videojuegos pues también son matemáticas, ¿no? Y bueno, estos son 3 tipos de modelación famosos, hay más, pero esto es como que lo que más van a topar. Y bueno, estos modelos, ¿cómo los implementan? Normalmente uno no hace las ecuaciones a mano, no las resuelve a mano. De hecho, hay las ecuaciones diferenciales, por ejemplo, arriba de cierto orden, ya no tienen solución analítica, o sea, de plano ya no se pueden resolver. Entonces lo que se hace es sacar su solución numérica, que es una aproximación a la solución exacta, y esa solución no se saca a lápiz de papel porque si no, no sé si sería posible. Entonces, o sea, de que serían como 1000 hojas. Entonces lo que haces es poner a la computadora a hacerlo, ¿no? Y bueno, nosotros usamos herramientas computacionales para implementar esos modelos. ¿Qué tipo de herramientas? Por ejemplo, está R, que por ahí ya la habrán visto. R, digamos que R no es una herramienta tan potente como matemáticamente hablando. Es una herramienta más pensada para la estadística, pero por lo mismo de que es pensado para la estadística, los biólogos la han adoptado mucho. O sea, es como muy tradicional en la biología usar R, porque es muy bueno para estadística. Entonces, como los biólogos ya sabían R, dijeron, bueno, pues somos biólogos, ni modo, ya sabemos R, entonces vamos a hacer modelos matemáticos en R. Pero una vez que ya como que se adentran más, pues quizás pueden usar MATLAB, ¿no? Entonces MATLAB ahora sí es como más apto para hacer matemáticas más pesadas y ni siquiera es, o sea, la sintaxis es como muy intuitiva si ya, yo creo que, yo siempre he creído que si aprenden un lenguaje de programación, ya tienen como que la lógica y los demás no les cuestan tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aprendí R por mi cuenta en la licenciatura porque pues no tuve curso de R, o sea, lo que hice fue así literal, me metí a Coursera y así, ¿no? Y así aprendí. Y después en la maestría aprendí MATLAB y literal aprendí así, o sea, me dijeron, mira, aquí está el código. Y yo, bueno, y lo leí y dije, ah, pues sí lo entiendo y ya. O sea, porque como que ya tenía bases computacionales, ¿no? Entonces, pues no es nada del otro mundo, la verdad, aprender computación. Sí, o sea, por ejemplo, aprender biología, pues está más difícil. Em, Y ya, entonces a través de herramientas computacionales es como vamos a implementar nuestros modelos. Entonces ahora que ya les di como que un panorama, espero que un panorama lo suficientemente rico para que ya tengan una mejor noción de qué es la biología de sistemas, sus alcances, cómo pretende llegar a lo prometido, etcétera. Ahora les voy a mostrar pues un caso de estudio específico que es un modelo matemático de la progresión de la tuberculosis que acabo de publicar junto con mi grupo de trabajo, mi jefa, la doctora Elisa Domínguez, que es la jefa del Laboratorio de Biología y Sistemas del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Acabamos de publicar en agosto de este año en Frontiers. Entonces, básicamente, pues, lo primero que hicimos pues fue entender el objeto de estudio, ¿no? Que en este caso es la tuberculosis. Entonces, lo primero que yo hice, yo cuando empecé este trabajo, yo no sabía nada de tuberculosis.
Y lo que hice pues fue leer, o sea, leer papers tradicionales, así reviews de, de experimentos y cosas así, o sea, de tuberculosis pues clásica, ¿no? Y por medio de leer estos trabajos fue que yo pude tener como que el entendimiento de cómo funciona la tuberculosis y bueno, yo planteé una representación gráfica como que más parecida a una representación de biología y sistemas. Aquí le faltan los capacitores, esta figura no los tiene, pero bueno, sepan que aquí debería estar y aquí está el switch. Porque pues tengo muchas versiones de las figuras, ¿no? Porque luego presento a biólogos y así, entonces las cambio. Entonces, pues cabe recalcar que esto fue datos de ratones, datos analizados, porque pues la experimentación no se hace en humanos, ¿no? No es ético, tampoco es ético para mí en ratones, pero bueno, en ratones hay muchos experimentos, pero bueno, ocurre que pues los mamíferos superiores tenemos muy conservado muchos, digamos, estructuras y procesos como por ejemplo, el sistema inmune, ¿no? El sistema inmune del humano y del ratón se parecen mucho, tienen las mismas células, por lo tanto se puede extrapolar el conocimiento y así es como pues se ha hecho la ciencia, ¿no? Realmente la investigación se hace en animales y se extrapola a humanos. Y bueno, así brevemente, la tuberculosis empieza por la infección se da por vías aéreas, normalmente como el COVID, de que un paciente infectado habla o escupe o grita y entonces libera microgotas de saliva y las microgotas van a estar portando los bacilos, ¿no? Entonces otra persona cerca los respira y se contagia. Entonces lo que pasa es que cuando lo respira, como son tan pequeñas las microgotas, llegan directamente hasta los alvéolos pulmonares. O sea, no se detienen, digamos, en el pelo o en la mucosa de la nariz, son muy pequeñas, pasan las barreras físicas, se instalan en los alvéolos pulmonares y ahí se encuentran con los macrófagos no activados. Entonces, los macrófagos no activados son parte de la respuesta inmune innata. No sé si ya tienen un poco de conocimiento de inmunología o todavía no. ¿No? ¿Más venido? No. Ok, bueno, como saben, tenemos un sistema inmune que es el que nos protege de enfermedades, ¿no? Es como nuestro antivirus si fue una computadora. Y entonces, estos quizás hayan hablado, no sé si han escuchado de los glóbulos blancos y los glóbulos rojos y que los anticuerpos, bla, bla. Entonces, eso sí es más como cultura general, incluso hay caricaturas de eso y hay un anime, Cell Saturn, si lo han visto. Bueno, entonces, pues nosotros tenemos ahí como células encargadas de protegernos de invasores, en este caso una bacteria, y la respuesta inmune innata es como la primera línea de defensa y es como una respuesta no muy especializada, ¿no? Como, digamos, como un anticuerpo es especializado, como cuando ustedes los vacunan, por ejemplo, la vacuna del COVID, lo que hace es crear anticuerpos, pero lo que hace es, por medio de esta respuesta, la adaptativa, crea anticuerpos y ya después si viene el mismo virus, ya tienes anticuerpos contra él y se lo echa rápido el sistema, ¿no? Pero bueno, la respuesta inmune innata es reclutada, los macrófagos no activados. Los macrófagos lo que hacen es fagocitar. ¿Qué es fagocitar? Comer. O sea, los macrófagos se comen a las cosas. Entonces se van a empezar a comer a la bacteria. Como los macrófagos no están activados, pues nada más se la comen, pero no la destruyen. O sea, terminan funcionando casi como reservorio para las bacterias, porque como no son muy eficientes para destruirla una vez que se la comen, o sea, digamos que para hacer la digestión, las bacterias están ahí bien felices viviendo aquí, entonces lo que hacen es nada más estarse multiplicando, ¿no? Al mismo tiempo, los macrófagos, como están sintiendo que hay un invasor, están secretando al torrente sanguíneo citocinas, como puede ser la TNF-alfa, para atraer más macrófagos al lugar. Los macrófagos, así como muchas células del sistema inmune, no se pueden replicar,
no pueden proliferar en el lugar. Las bacterias se pueden replicar, ¿no? Por fisión binaria se van replicando. Los macrófagos no se pueden replicar. Los macrófagos tienen que proliferar desde los huesos, desde la, ¿cómo se llama lo que está dentro de los huesos? Médula. La médula ósea. Ajá, desde la médula ósea tiene que proliferar un monocito y el monocito tiene que estar circulando por el torrente sanguíneo y de repente va a recibir esta señal y va a decir aquí hay problemas y se va a pasar al alveolo y se va a transformar en un macrófago. Entonces, todas estas rondas de que se lo come y que le llama a otro, lo que va a hacer es inflamación, ¿no? Entonces, se van a crear granulomas. No sé si hayan escuchado, pero en tuberculosis las estructuras que se crean son granulomas, que son como quistes, como tumores en el pulmón. Al mismo tiempo, las células dendríticas, que son presentadoras de antígeno, o sea, que toman bacteria y presentan, se los van a presentar a quién? A los linfocitos, que estos ya son los que reclutan la respuesta inmune adaptativa, la que les digo que ya es más específica, y lo que hacen es, ¿cómo se dice? Activar a los macrófagos. Ahora los macrófagos son M1, que es un tipo de macrófago que es muy eficiente, por eso la flechita aquí está gorda, flechita chata significa interacción negativa, o sea, está matando. Flechita puntiaguda es interacción positiva, entonces, por ejemplo, una flecha hacia sí mismo puntiaguda significa que se está multiplicando el solo, ¿ok? Entonces aquí el macrófago ya podría matar a la bacteria, pero si es un caso de que las bacterias son un chorro, podría el cuerpo, para preservar el tejido, para evitar la inflamación, recurrir a otro tipo de linfocitos y a una respuesta antiinflamatoria para que haya menos macrófagos. Entonces hay menos macrófagos y la infección no se cura. Entonces, esta es como la línea que sigue la tuberculosis. En cualquiera de los nodos se puede tanto eliminar la bacteria como la bacteria crecer descontroladamente, o se puede quedar para siempre en este transitorio. ¿Ok? Entonces, esta es la progresión de la tuberculosis y a partir de aquí yo dije, bueno, ya la construí, ahora la tengo que modelar. Y el modelo es este. El modelo es de 4 dimensiones, o sea, de 4 variables. Los macrófagos, la tuberculosis, los macrófagos que han fagocitado y la tuberculosis que ha sido fagocitada. Entonces, como pueden ver, esta es las representaciones que se utilizan. Se utilizan flechas y se utilizan estos zinc. Aquí, como pueden ver, no utilicé flechas de punta chata, pero lo que hice fue flechas hacia la de muerte. O sea, si una flecha de tuberculosis apunta a una flecha de muerte de macrófago, entonces está incentivando su muerte. ¿Ok? Es lo mismo, bueno, es similar a que yo hubiera hecho esto. Pero bueno, eso es otra forma de hacerlo. Y como pueden ver, aquí tengo representado muchos reacciones que quizás ya conozcan. Por ejemplo, la fagocitosis, que es comer, cuando una célula se come a otra. El reclutamiento, que es la inflamación, que les acabo de mencionar. La muerte natural. La apoptosis, que es la muerte programada de una célula. La necrosis, que es la muerte descontrolada de una célula. Entonces, uno lo primero que hace es hacer una representación gráfica de un fenómeno para luego hacer la representación matemática. Entonces, estas dos representaciones tienen una relación 1 a 1. ¿Ok? O sea, todas las flechas, cada flecha que está aquí está representado acá por una reacción, que es esta, una reacción, un término en las ecuaciones. Por ejemplo, estas ecuaciones tienen 3 términos. Este es positivo, este es negativo y este es negativo. Entonces, la ecuación diferencial de M tiene 3 términos. Uno positivo, que es el reclutamiento. Entonces, es positivo. ¿Por qué? Porque va a sumarle números a esta variable, ¿no? Entonces, depende de MF. Como ven, la flechita sale de MF. Y cada reacción está representado en el sistema de ecuaciones como un parámetro. Entonces, lo que hacen los parámetros es darle un peso a la reacción.
O sea, si yo digo que esto vale 100, entonces va a reclutar 100. Si le digo que esto vale 1000, entonces va a reclutar más. ¿Ok? Entonces, cada flecha, cada reacción es representada en el sistema de ecuaciones como un parámetro. Y ese parámetro es una constante. ¿Ok? Es un número que mientras le subas o le bajas, pues se va a comportar diferente el modelo. Y así es como se plantea. O sea, como pueden ver, no es nada del otro mundo, o sea, es nada más escribir en términos, y yo sé que a lo mejor a simple vista dicen, no manches, ¿qué es eso? Pero como pueden ver, es nada más poner, bueno, o sea, por ejemplo, la fagocitosis le hace mal, o sea, es negativa para M porque pues se gasta, ¿no? Para hacer un MF tienes que usar un M. Entonces, lo que haces es juntar un M con un T por medio de F, que es este parámetro de fagocitosis, y o sea, el resultado es un MF. Entonces, como el resultado es MF, por ejemplo, ese mismo término en MF que está aquí, este es el mismo, aquí es positivo. ¿Por qué? Porque aquí le va a aportar, o sea, aquí se gasta un M, pero aquí resulta un MF. Entonces, por lo tanto, acá es el mismo término es positivo. Y así, entonces quizás es mucha información ahorita para ustedes, pero la intención es que vean que no es nada del otro mundo plantear ecuaciones. O sea, si ustedes ya tienen un dibujito bien planteado, que eso sí lo pueden hacer, o sea, como biólogos sí pueden hacer una representación gráfica de un fenómeno, ya de ahí pasarlo a unas ecuaciones no es tan complejo. Entonces, les digo esto para que ustedes vean que no es nada del otro mundo, no es como que les digan, a ver, plantéame unas ecuaciones de este fenómeno. O sea, no es así, o sea, hay pasos, hay ya toda una metodología de que, bueno, primero lee y luego hace un dibujito y luego hace unas ecuaciones y así, o sea, es como ya hay un medio proceso estandarizado. Entonces, realmente para nosotros como biólogos no es así de que ultra difícil. Y bueno, ustedes se preguntarán, digamos que ya hice mis ecuaciones, ¿no? Y las ecuaciones, como les digo, lo que hacen es ver, lo que hace es predecir, ¿no? O sea, de que les digo, bueno, ahora que les digo los valores de cada parámetro, le digo a la computadora, corre, simula 100 días y dime qué pasa con las variables. Imagino que ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo puedes validar esos resultados, no? O sea, si estás haciendo en una computadora, ¿cómo es que puedes decir que esos resultados sí tienen sustento, no sé, científico? Y la respuesta es comparándolos con datos experimentales. Entonces, por ejemplo, en esta figura que ven aquí, aquí son los macrófagos totales, o sea, había dos tipos de macrófagos, normal y que fagocitó. Aquí lo sumo y aquí también sumo las dos bacterias, la normal y la que ha sido fagocitada. ¿Por qué hago esta suma? Porque en los experimentos no se distinguen entre los dos. En un experimento, un científico que hace este tipo de experimentos, cuando cuenta macrófagos, no dice, ah, estos son los que han fagocitado y estos no, o sea, los cuenta todos. Entonces, como esos son los datos, pues yo así sumo mis variables también. Entonces aquí los simbolitos son los datos experimentales, o sea, estos son datos así de un paper que alguien de tuberculosis publicó, y la línea continua es mi modelo. Entonces, como pueden ver, el modelo, lo mismo acá, estos son conteos de bacterias. Como pueden ver, mi modelo pasa muy cerca de los datos. Entonces, esta es la forma más común de validar un modelo, es hacer que pase por los datos, que se ajuste a los datos. Entonces, aquí hay distintas fases. No me dio tanto tiempo de explicarlo, pero pues el sistema inmune no es, como pudieron ver antes, no es estático, o sea, se va adaptando, de repente es más eficiente cuando se recluta la respuesta inmune adaptativa y de repente es menos cuando se hace una respuesta antiinflamatoria. Entonces mi modelo se adapta, o sea, puedes hacer que un modelo se adapte al paso del tiempo, por eso hay fases. Y bueno, ya se me está acabando el tiempo, pero ya me quedan como 2 diapos. Después de que yo tuve mi modelo ya construido y ya validado, dije, bueno, ya es hora de jugar, ¿no? Ya es hora de usarlo. Y bueno, mi modelo representaba solamente un ratón, que es el ratón, digamos, al que le contaron estas cosas, ¿no? Entonces, ya lo que puedo hacer por medio de una técnica que se llama muestreo de hipercubo latino, que se muestrean
parámetros en un hiperespacio, puedo crear simulaciones, o sea, ratones virtuales. Entonces, eso es lo chido de la biología. O sea, imagínense, en vez de matar a 1000 ratones, pues mejor hago 1000 ratones virtuales, ¿no? Y hago experimentos con ellos. Que sería, o sea, hacer simulaciones del modelo sería como crear diferentes genotipos de ratones, ¿saben? O sea, como que cepas distintas de ratones. Y bueno, por medio de estas simulaciones, uno de mis resultados más importantes fue de poner así cuantitativamente el número exacto, cuál es la probabilidad de que, ¿se acuerdan que les había enseñado este mapa que les decía que el sistema se puede ir para arriba, para abajo o para los lados? Entonces, por medio, yo simulé 500 ratones y dije, si tuviéramos 500 ratones y les pusiéramos tantas bacterias, esto es lo que pasa. El 100% recluta la respuesta inmune adaptativa. De aquí, solo el 17% puede eliminar la infección. El otro 83% recluta la antiinflamatoria y todo el 83% que se fue para allá va a terminar con una infección incontrolable. Entonces, pues de aquí, si la imaginación les da, pueden hacer muchos más experimentos. O sea, podríamos ahora ver, por ejemplo, estos ratones, el 17% de esos 500, a lo mejor son los que nos interesan, ¿no? Entonces veríamos, a ver, déjame saco uno de aquí y le pregunto, oye, ¿cómo es que la libraste, no? Y la respuesta va a ser por estos parámetros, porque acuérdense que los parámetros son los que controlan la dinámica del modelo. Entonces el paso siguiente es preguntarle por sus parámetros, que eso es algo que se hace en esto llamado análisis de sensibilidad paramétrica, de decirle cuáles son los parámetros más sensibles. Y bueno, por ejemplo, aquí, para las bacterias, el parámetro más sensible es la muerte de macrófago fagocitado por tuberculosis que fagocitó. Entonces, si ya tengo un parámetro sensible, ahora sí ya puedo empezar a hacer predicciones más específicas. O sea, y ahora sí, en el área clínica, le puedo decir, oye, si tu paciente tiene tantas carga bacteriana y tiene este tipo de respuesta inmune, lo más probable es que si atacas este mecanismo, vayas a poder atacar de forma más eficiente a la bacteria. ¿Cómo ataca este mecanismo? Pues eso ya es bronca del clínico, ¿no? De decir, bueno, le podría poner cierta droga que hace que la tuberculosis no pueda matar. O sea, una droga que interrumpa el proceso de virulencia de la tuberculosis, etcétera. Entonces, como se pueden dar cuenta, así es como se llegan así a resultados más específicos que pueden ser utilizados en la clínica. Y bueno, esto es otro método que se llama análisis de bifurcaciones, que es similar. O sea, tengo un parámetro, por ejemplo, reclutamiento de M, que es este, y también aquí de forma ya más exacta le digo, si le mueves tanto, o sea, si haces que el reclutamiento baje, las bacterias se van a ir a su máximo. Pero si le subes el reclutamiento, o sea, le digo si se fijan, es una cota específica, o sea, es 10 a las 7, no sé qué. Entonces le puedo decir al clínico, si tienes tantos niveles de macrófagos, dado este tipo exacto de infección, puedes hacer que el paciente se cure. Y eso, pues, esto ya es un poco más, o sea, por ejemplo, reclutar macrófagos ya es algo menos difícil, o sea, hay como inmunopotenciadores y cosas así, o ponerle antiinflamatorio, digo, sí, o sea, que no haya antiinflamatorios, etcétera. Y bueno, en conclusión, como pueden ver, todo lo que les dije anteriormente, pues, o sea, lo apliqué en mi último trabajo, o sea, propuse primero como que una representación gráfica, así como que alguien más la pudiera leer. Propuse un modelo matemático, lo implementé computacionalmente, lo validé y saqué resultados que parecen que le pudiera interesar mucho a gente del área clínica, ¿no? Entonces, pues justo termino la hora. Gracias por su atención y pues pequeño comercial, nuestro laboratorio. Pueden accesar a la página del laboratorio siguiendo esta dirección, sysbio.mx.
Si tienen curiosidad acerca de lo que hacemos, ahí hay mucha información. Yo hago tuberculosis, pero por ejemplo Elisa, mi jefa, hace dermatitis y hace otras cosas de epitelio respiratorio. Hay una chica que hace COVID, otra persona hace modelos del microbioma y otros de hongos y así. O sea, hacemos muchas enfermedades complejas. Y la razón por la que podamos hacer muchas cosas es porque, como les digo, con una misma herramienta vas a poder abordar distintas cosas. O sea, con un modelo, por ejemplo, con unas ecuaciones, puedes modelar desde un ecosistema hasta unas células del sistema inmune, hasta lo que sea, ¿ok? Porque son matemáticas, o sea. Entonces, les digo, si les interesa, pues siempre estamos ahí recibiendo alumnos voluntarios o de servicio, lo que sea. Entonces, por si gustan, ahí está. Y pues gracias por escuchar. No sé si tengan dudas. Sí, ¿cómo se llama el paper? Ah, Ah, gracias. nada. Eliezer, en los comentarios tienes unas preguntas, si quieres te las leo. Una de ellas es de Clovis y dice, con redes booleanas, en ese caso, ¿sí cambiaría mucho? O No sé qué sea, imagino que se refieren a qué caso, a mi modelo. es lo que le iba a preguntar a Clovis, no sé a qué parte se Sí, refiere. sí, en el modelo. Pues sí, por ejemplo, hay análisis que no se pueden hacer con redes booleanas. O sea, por ejemplo, estos dos análisis, el de sensibilidad y el de bifurcaciones, tal cual, así exactamente igual, no se pueden hacer con redes booleanas. O sea, cada formalismo matemático tiene sus herramientas que se pueden usar. Entonces, por ejemplo, este de bifurcaciones, que como les digo, ya directamente te dice, muévele tanto, pues eso no se podría hacer con redes booleanas porque, como les digo, las redes booleanas son más como sin matices, ¿no? Prendido o apagado. No por ello, no por ello son malas, o sea, como les dije, lo importante es saber qué pregunta quieres responder. Entonces, como en la tuberculosis, lo que nosotros sabíamos desde antes que lo importante era como medicina personalizada, o sea, cosas así, medicina de precisión, pues sabíamos que el mejor enfoque iba a ser aquel modelo que tuviera precisión, ¿no? Que pudiera distinguir entre matices y por lo tanto elegimos ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero, por ejemplo, si tu pregunta fuera, por ejemplo, los modelos booleanos se usan mucho para diferenciación de células. Si fueran así cosas de diferenciación, pues te convendría más un booleano. Pero bueno, o sea, respondiendo así tajantemente a tu pregunta, sí cambiaría mucho con redes booleanos. Va. Bueno, entonces la siguiente pregunta, ¿cuáles son las Pues, limitantes del SBML? Uy, pues quizás una limitante sería que no lo conoce nadie, la principal limitante, que no hay, quizás no hay motivación, o sea, por ejemplo, en general es una limitante también de la biología de sistemas. Si ustedes van con un investigador, después de esta plática, a lo mejor van con su jefe que tiene 500 años estudiando la biología y le dicen, oye, te tengo una propuesta súper chida. Te va a decir, oye, no, gracias. Entonces, yo creo que una limitante es pues las ganas que tienen los biólogos de implementarlo y pues no sé, su difusión, o sea, creo que es difícil, por ejemplo, como tiene muchos términos de ingeniería y así, pues quizás, y como pretendemos que los biólogos lo sepan, pues quizás sea difícil, ¿no? O sea, les estás enseñando cosas que no tienen como que una formación y también se presta a veces a la confusión, o sea,
como la biología es muy amplia, pues no puede haber un lenguaje unificador. O sea, pretendemos que sea el SBML, pero obviamente no. O sea, va a haber casos en que no va a poder, digamos, ser tan clara o así. O sea, puede llegar a ser confuso también el lenguaje y así. Pero pues sí, esas serían algunos limitantes. La genómica se relaciona con la biología de sistemas, sí. La genómica, pues es el área de estudio de el genoma, ¿no? Y el genoma es todos los genes que están en una célula. Ese es el genoma. Uno puede estudiar el genoma por el medio de la biología de sistemas, claro que sí. En este caso, por ejemplo, en mi modelo, yo tengo 4 variables. Ay, esto es súper feo. Déjenme borro. Ya. Yo tengo 4 variables, pero no piensen que tienen que ser poquitas necesariamente. O sea, hay modelos, por ejemplo, si hay modelos matemáticos del genoma que pueden ser hasta 1000 variables. O sea, imagínense y si son de ecuaciones, o sea, una ecuación con 1000 términos. Entonces, o sea, directamente uno podría modelar así como que el genoma, si quisiera. Claro que no sería tan, o sea, desde mi punto de vista no sería tan eficiente, pero por decir, uno podría modelar el genoma, en vez de modelar cada uno de sus genes como una variable, también podríamos decir la variable genoma y decir, bueno, cómo le afecta, no sé, ciertas, no sé, radicales libres o lo que sea. O sea, la forma en que se relaciona la genómica con la biología de sistemas es que la biología de sistemas puede, digamos, abordar cualquier fenómeno biológico. Y bueno, ¿cuáles son sus semejanzas y diferencias? Pues, pues digamos que las biologías de sistemas es como una colección de herramientas. O sea, así me gusta verlo más, es como un enfoque, digamos, la biología de sistemas. Es como la ingeniería. Y la genómica es más como el estudio de algo en específico. Entonces, digamos que no son tan comparables, ¿sí? O sea, porque tienen distintas fines. ¿Qué tan aceptado y usado es el SBML? Pues sí es, o sea, digamos, dentro del área de la biología y sistemas, la mayoría de los papers que te vas a topar sí es siguiendo el SBML. O sea, sí es, digamos, ¿cómo puedo decirlo? Lo estándar, ¿no? O sea, es el estándar en la biología y sistemas. Luego, otra pregunta. Si la biología en sistemas nos dice la importancia de entender que un todo es más grande que la suma de sus partes, ¿por qué hay investigadores que le dan un puesto en algún instituto donde el investigador está estudiando X proteína específica que podría curar el cáncer? Por poner un ejemplo. No entendí tanto la pregunta. Durán, ¿es por qué no hay? Me imagino. Es que creo que ustedes no la pueden leer porque me la mandó como mensaje directo. Entonces, Durán, no entendí tanto tu pregunta. O sea, ¿te refieres a que si es tan buena porque no ha curado el cáncer o algo así? ¿O qué? Bueno, en lo que Durán Rivera, Elías Aragón, en lo que reformula su pregunta, porque no entendí también la parte de la pregunta. Marlene dice, para crear el diagrama, ¿usaron los datos directamente o en base a lo que decían los artículos decidieron esbozarlo para después ver si coincidía con los datos? Pues las dos. O sea, digamos que no fue un proceso lineal. O sea, a lo mejor ustedes lo ven así bonito de que, mira, este es el modelo con el que dio. Pero antes de ese hice como 500 iteraciones. O sea, hacía uno y veía que no encajaba con los datos y decía, ¿por qué será que no encaja con los datos? Quizás me falta un mecanismo, quizás me sobra un mecanismo, etcétera.
Entonces, muchas veces ustedes leen un artículo y quizás por la manera en que se escribe siempre parece que a la primera dieron con todo, ¿no? Pero no. O sea, siempre es un ir y venir. Y bueno, pues la respuesta a tu pregunta es que usamos todo, o sea, conocimiento empírico, datos, todo fue así como que yendo y viniendo hasta que ya dimos con el modelo final. Fernanda Sánchez, ¿en dónde podemos aprender SBML? Hay un libro publicado por uno de los autores es Elisa, mi jefa. La autora principal es Álvarez Buila, la persona que ahorita dirige el CONACYT, que se llama, déjenme busco, voy a pausar la proyección para buscarles el libro. Es el de modelando redes Modeling. matemáticas o algo así. Ajá, sí, Modeling Systems. En ese también participó la doctora Mariana, ¿no? Ah, sí, también Mariana Esther. Entonces, ese libro, voy a compartirles pantalla. Este es el libro, Modeling Methods for Medical Systems. Como pueden ver, aquí está su profesora y aquí está mi jefa. Aquí está Dávila Valderrain, que estudió lo mismo que yo en la misma universidad. La Autónoma de Nuevo León estudió genómica también. Y aquí está Álvarez Buila, que es la jefa ahorita del CONACYT y que ella era una investigadora muy importante en biología y sistemas de ahí del Instituto de Ecología de la UNAM. Entonces, este libro que está ridículamente caro, pues yo lo tengo en PDF, entonces si alguien me escribe, pues se los paso. En una de las páginas, no me acuerdo en cuál, viene literal una guía de cómo escribir un modelo y viene explicado el SBML y todo eso. Entonces, porfa, Emiliano, pregúntenle a Emiliano por mi correo. Emiliano se los pasa y yo les paso el libro si alguien lo quiere. Te agradezco, Alicia. Yo les paso tu correo. Va. Em, bueno, creo que ya Elías reformuló su pregunta. ¿Cree que sigue siendo eficiente financiar investigadores que se dedican a estudiar cosas tan específicas, pensando que esa cosa tan específica podría curar una enfermedad que es sumamente compleja? Ok, ya te entendí mejor. O sea, quizás fui muy duro en criticar al enfoque tradicional reduccionista de la biología. Y Elías me dice, bueno, pues si dices que es tan poco eficiente, ¿por qué actualmente pues todos mis profesores tienen ese enfoque, no? Y bueno, el chiste no es terminar con ese enfoque. ¿Por qué? Porque pues yo de eso vivo, o sea, yo de sus datos construyo los modelos. O sea, no es que sea inútil. Si no fuera por ese enfoque tradicional, yo no hubiera sido capaz de leer papers de tuberculosis y llegar, por ejemplo, a esta figura. Hubiera sido imposible. Y siguientes, o sea, artículos que se van sacando también me dan más datos a mí para hacer más modelos, etcétera. Entonces, no es que sea inútil o que sea extremo, o sea, quizás no es tan eficiente, pero no es así de que una pérdida de tiempo. O sea, lo que vamos como biólogos de sistemas no es decir, dejen de hacer lo que están haciendo y hagan biología de sistemas, sino a decirles, oye, quizás te convendría parar tu producción en ciertas áreas y enfocarla en esta, o oye, quizás usa tus datos otra vez, o sea, publicaste ya 1000 datos, ponte a usarlos, darles otra más uso, etcétera. O sea, el chiste es como que dirigir la ciencia hacia como sí, a una forma de producción más eficiente, ¿no? Les digo, el chiste no es decirles a los que hacen ese enfoque tradicional de que deja de hacer lo que está haciendo y haz modelos matemáticos, sino tratar de hablar con ellos y decirles,
quizás con modelos matemáticos podríamos llegar juntos a conclusiones mejores. Entonces, Sugeli pregunta, ¿qué tantas aplicaciones puede tener el SBML? O sea, como tal, el SBML, pues las aplicaciones serían todo lo que estudia la biología. O sea, como les digo, aquí en mi grupo de trabajo hacemos mucho, bueno, todo es de medicina, biomedicina, pero, por ejemplo, el grupo de la doctora Mariana Benítez, del instituto ese novedoso, no sé, no creo cómo se llama, pero Mariana Benítez creo que sí la conocen. Ella hace cosas de ecología. Y, por ejemplo, Eugenio, quizás también lo conozcan, hace también cosas de ecología y así. Entonces, digamos que el alcance de este lenguaje sería pues todo lo que le interesa a la biología, pero más allá del SBML, pues está en sí como en o sea, lo principal son como las matemáticas, ¿no? O sea, los lenguajes matemáticos, y pues ese sí su alcance es pues todo lo que estudia la ciencia, ¿no? O sea, con un lenguaje, un formalismo matemático, puedes estudiar, no sé, desde el movimiento de un resorte hasta la caída libre de la manzana, hasta el sistema inmune, la interacción de átomos, etcétera. Entonces, pues sí hay mucho alcance. Dice Marlene, y para ver qué tanto contribuía cada factor, usaron PCA. ¿Cada factor de cuáles, Marlene? Como cada célula, cuando tenían una gráfica de barras, como que decía, esto es lo que más pueden cambiar. Al final, creo que era la última diapositiva. Ah, la de Ah, la de como el histograma. sí. Sí, bueno, no, un PCA, pues, bueno, no se usa un PCA. Lo que se hace aquí, como les digo, es un análisis de sensibilidad paramétrica, y lo que se hace es que tú tienes tus bolitas interactuando, ¿no? De que así, ¿no? Este es mi modelo, ¿no? Bien feo. Y como les digo, cada flecha, que es una reacción, tiene asociado un parámetro. Y este parámetro es igual a una constante, no sé, 5. Entonces lo que yo hago en esta prueba es mover todas esas constantes a la vez. O sea, le digo, 5, muévemela de 0.5 a 50. O sea, en un rango de -10 más 10. Entonces le digo que todas las varíe a la vez en un rango de por 0.1 a por 10. Y por una prueba estadística le digo, dime cuáles son los que variando le causaron más daño a esta, que es la tuberculosis. Y me dice, bueno, mira, el resultado en el eje de la Y es el índice de sensibilidad de Sobol. Entonces lo que dice es que este tiene un índice de sensibilidad de 0.35 comparado, no sé, con este que es de muy cercano a 0. Entonces, este índice de sensibilidad, pues es un valor así como medio ahí subjetivo de la prueba, ¿no? Pero básicamente lo que dice es que después de haber variado, te digo, en un rango como de -10 más 10, todos los parámetros a la vez, por medio de un método estadístico, se supo cuál era el que tenía, a cuál era más sensible esta variable en específico, que es T. Entonces, en sí es así como se hace la prueba, no es tanto relacionado a un PCA, que entiendo, o sea, un PCA es pues ver cuáles son los componentes que tienen como más peso en la variación, ¿no? Pero digamos que a un PCA no le puedes meter o sea, es como peras con manzanas. Esto son ecuaciones diferenciales ordinarias, y lo que como un PCA es como más datos así crudos. Entonces, o sea, es más o menos por ahí va la lógica, como que de ver qué componente es el que ah, contribuye más con la varianza, así como un PCA, pero digamos que con otro acercamiento.
Gracias. Va, a ustedes. Pues bueno, no sé si haya más preguntas por parte de los chicos y chicas. Si no, me gustaría preguntarte un par de preguntas, Eliezer. Sí. ¿Por qué Mycobacterium? ¿Por qué te interesó bacteria? Pues fíjate que así como que me encante, no tanto. Realmente lo que yo quería era aprender biología y sistemas. Entonces, pues yo les digo, yo estudié en la Autónoma de Nuevo León, soy de Monterrey, pero aquí no hay como grupos tan fuertes de biología y sistemas como si hay en la UNAM. O sea, ahorita les mencioné un chorro de autores y, por ejemplo, todos los autores del libro ese que les mencioné son de la UNAM. Entonces, pues lo que yo hice fue contactar a la doctora Elisa y decirle, oye, quiero aprender biología y sistemas, entonces quiero hacer un posgrado contigo. Y me dijo, va. Y pues uno cuando entra a una maestría, generalmente uno no propone su proyecto. Eso a veces sea en el doctorado, pero generalmente uno se acopla a las líneas de investigación, ¿no? Entonces, como para mí lo importante era aprender biología y sistemas, porque ahorita que lo sé, yo puedo abordar otra enfermedad. O sea, no es tanto la tuberculosis, no es lo que aprendí tanto, sino la biología y sistemas. Entonces, básicamente llegué y ella me dijo de que, oye, pues tengo estas cosas, o sea, tengo unos hongos, tengo tuberculosis y tengo no sé qué otra cosa. Y esas son las 3 proyectos que tengo disponibles. Y dije, bueno, pues lo que más me interesa es tuberculosis de esos 3 y ya. Esa es o sea, la razón sincera. Y pues ya después me di cuenta que pues sí es súper importante, no sé si ustedes sabían, pero pues la infección es la enfermedad infecciosa más prevalente del mundo. Se cree que 1/4 de la población está infectado de forma latente. O sea, 1 de cada 4 personas. Es muy prevalente. Es así de que, o sea, es de que hay unas como retos del milenio o algo así de la ONU, no sé qué, y erradicar la tuberculosis es uno de ellos. O sea, es una enfermedad así impresionante. Y pues eso también me motivó, ¿no? A estudiar. Muy bien, sí, sí, digo, yo también he tenido oportunidad de trabajar un poquito con Mycobacterium y sí, es impresionante. Además, como bien dice, su letalidad, digo, sobre todo en personas que no están vacunadas, Ujú. es bastante interesante. Sí, Pero bueno, ya me quedó claro de Mycobacterium. Y pues no, ya las demás que tenía, pues me parece que ya las respondiste. Digo, algo que es cierto y coincido contigo es que mm, sí deberíamos de ver a la ciencia como más integrativa y no solo como enfocarnos en una sola molécula. Recuerdo con esto, tuve una plática, una charla con una bióloga que trabajaba con físicos y ella estudiaba como los patrones de como de las serpientes, cómo estaban teñidas o bueno. no sé. Y pues ella mencionaba algo de integridad que usan mucho en arquitectura y pues mencionaba que en física tratan de hacer eso precisamente, ser más integrativos. Sí, Así los que sí. físicos tienen fama de tener un cerebro muy plástico. O sea, como que la física sí involucra desde su formación básica estar bien consciente de, no sé, de relacionar las matemáticas con la química y con la biología y con las estructuras y así. Entonces, sí, normalmente ves físicos donde quiera. Sí. Por ejemplo, no sé si conocen el C3, Centro de Ciencias de la Complejidad. Ahí hay muchos, pues la comunidad de gente de ciencias integrativas, pues está ahí, ¿no? Hay muchos que hacen biología de sistemas y otros que hacen otras cosas, pero ahí, por ejemplo, hay muchos físicos y los ves haciendo de todo, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Ahorita no sé por qué, pero como que sí, ha habido mucho boom de físicos y los quieren en todos lados, en Sí. economía, Ajá, sí, sí. sí, en varias partes, en informática también. Me Ujú. imagino por esto mismo que comentas, que generan estos modelos. Sí, sí, son buenos haciendo modelos matemáticos.
Pues bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si quieras comentar algo más. No, pues gracias. Pues qué chido que hagan este tipo de espacios. O sea, estando recién empezando la carrera, que les den así perspectivas. Yo conocí la biología y sistemas hasta como mi último semestre o algo así, o penúltimo. O sea, yo toda la carrera estuve frustrado de que yo no quiero hacer experimentos, o sea, odiaba la micropipeta y así. Y pues no sabía qué iba a hacer de mí hasta que dije, mira, puedo trabajar en una computadora todo el tiempo y no pasa nada. Entonces está chido que les estén dando perspectivas. Sí, sí, totalmente de acuerdo también. Digo, a mí sí me gusta ser de bata, no detesto la bota, pero ahorita ya también me fascina también el byte. Sí, Soy biólogo podría decir que 2 de las 3. Pero sí, ya, te agradezco mucho, maestro Eliezer. sale. Muy buena plática, bastante interesante. Espero que los chicos y las chicas lo hayan aprovechado y que les abran nuevas perspectivas. Va, Te agradezco también en nombre de la doctora por la plática. bueno, Esto sería vale. todo. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.